Revelados, 3 secretos sagrados del diezmo que transformarán tu fe y traerán bendiciones divinas. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada espiritual. La multitud clamorosa había demandado un rey, un humano que guiara sus pasos, renunciando a la dirección divina que los había conducido a través del desierto. El eco de la incertidumbre resonaba en cada rincón de Jerusalén, donde las tierras que una vez fueron prometidas estaban cubiertas de desolación. En medio de esta crisis de identidad, un joven pastor de ovejas, David, sentía las llamas de un ardiente anhelo por una conexión genuina con Yahvé, el Dios de sus padres. Mientras pastoreaba su rebaño en las suaves llanuras de Belén, las estrellas titilaban sobre él como símbolos de esperanza. David, con el corazón palpitante, se preguntaba si su devoción a Dios sería suficiente para restaurar la relación entre el pueblo y su Creador. Recordó la ley del diezmo transmitida por Moisés y un destello de esperanza iluminó su ser. Él entendía que el diezmo, ofrecido con gratitud y entrega, podría ser el medio para que el pueblo regresara a la senda recta. Sin embargo, la sombra de su pasado lo acechaba. En las sombras de su corazón sabía que sus propias faltas eran un obstáculo. Erguido bajo el cielo estrellado, David clamó a Yahvé por un verdadero arrepentimiento, anhelando ser un líder justo y piadoso. La ley dictaba que el diezmo debía ser ofrecido de corazón, como un sacrificio agradecido, no como una carga. Así fue como David se propuso no solo proveer para su pueblo, sino restaurar la conexión quebrantada con Dios. Como respuesta a su fervor, el pueblo empezó a notar su compromiso y dedicación. Las tensiones comenzaron a disiparse y poco a poco, con las palmas llenas de ofrendas, los israelitas rememoraban la esencia de los mandamientos. Nuevas esperanzas nacieron en sus corazones hambrientos. Pero un día, cuando David necesitaba ofrecer sacrificios por sus pecados, se encontró con Araúna, el Jebuseo. Araúna, con una sonrisa generosa, se ofreció a dar su era al rey, pero David, con el corazón lleno de reverencia, contestó firmemente: «No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada». Estas palabras resonaron entre el pueblo, provocando un movimiento hacia la verdadera adoración. Comprendieron que el sacrificio debe reflejar la bendición divina recibida. Inspirados por su rey, los israelitas comenzaron a traer sus ofrendas al tabernáculo. Aunque aún había dudas y confusiones, la fe en Yahvé se reavivó como un fuego brillante en la oscuridad. Los corazones se abrieron, se sanaron los enfermos y los huérfanos encontraron refugio. A medida que cada ofrenda era presentada, el pueblo sentía que restauraban algo sagrado perdido. David, en su corazón, enfrentaba preguntas profundizadas por el peso de su llamado. ¿Cómo podía un rey imperfecto ser el instrumento para guiar a su pueblo de regreso a la obediencia a Dios? El eco de las promesas de los profetas llenaba su alma, pero los desafíos se cernían sobre un futuro incierto. El destino de su pueblo y su propia relación con Yahvé parecía pendular en una balanza delicada, esperando la revelación divina que estaba por venir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe.
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En aquellos días, mientras el sol comenzaba a descender sobre la tierra de Judá, un pesado aire de expectación envolvía a David. La fe que una vez había bordeado la desesperación, ahora chisporroteaba con un brillo nuevo. En la profundidad de su corazón, sabía que Yahvé estaba preparando algo sublime, un mensaje que podría encender una llama en el pueblo que había languidecido mucho tiempo en la penumbra. Una noche, mientras meditaba en la soledad de los campos, David se encontró rodeado por un profundo silencio, como si todo el universo esperara la revelación del Altísimo. En ese momento de quietud, la voz de Yahvé reverberó en su alma. David, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Prepárate, porque estoy a punto de hacer un pacto con mi pueblo, y tú serás el instrumento de mi propósito. David, atónito ante tales palabras, se sintió invadido por una mezcla de temor y devoción. La finalidad de su llamado comenzaba a desvelarse, y él sabía que este pacto sería una redefinición de la relación entre Dios y la nación de Israel. Con espíritu contrito, levantó su mirada hacia los cielos y murmuró: «Señor, guíame, enséñame lo que debo hacer». Al llegar la mañana, David convocó a todos los ancianos y líderes de Israel, ansioso por compartir la revelación que había recibido. Los hombres se reunieron, sus rostros llenos de curiosidad y expectación. «Hermanos», comenzó David, «he escuchado la voz del Señor. Él nos llama a regresar a sus caminos mediante un pacto renovado y un uso fiel de lo que nos ha sido confiado. Preparémonos para ofrecer nuestras primicias y jamás olvidemos que lo que damos es señal de nuestro compromiso con Él». Entre murmullos de asombro, algunos aún levantaron sus dudas, cuestionándose si la misma libertad que habían encontrado en la realeza se vería obstaculizada por este decreto. Pero la fe comenzaba a florecer cuando David recordaba las palabras de Moisés. «Si tú escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y cumples todos sus mandamientos, Él levantará sobre ti a todas estas naciones, y en ninguna de ellas habrá ninguna cosa mala». Deuteronomio 28, 1 al 2. De modo que comenzó una renovación genuina. Las ofrendas eran traídas a los pies del altar, poniendo a prueba cada corazón en la medida de su fe. A medida que cada tribu entregaba sus primicias, el aire se cargaba de un ambiente sagrado, y el pueblo comenzó a experimentar un nuevo sentido de unidad y propósito. Sin embargo, cuando se hacía evidente que la mano de Dios se movía sobre Israel, el enemigo comenzó a acechar. Los filisteos, al notar la renovación espiritual, prepararon sus ejércitos para atacar. La inquietud se sembró entre el pueblo. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Cómo podremos defendernos ante esta amenaza?, clamaban algunos. Y el miedo amenazaba con oscurecer las promesas de Dios. En medio de la angustia y la incertidumbre, David buscó nuevamente a Yahvé. En su clamor, recordó las palabras del Salmo: «En ti, Jehová, he confiado, no sea yo avergonzado». David, lleno de fe, resolvió llevar al pueblo a la oración y a los sacrificios, porque sabía que el verdadero poder venía de la adoración a su Creador. Y así, mientras los filisteos se acercaban, David convocó una reunión solemne. Con el corazón lleno de determinación y fervor, invocó al pueblo a no temer, recordando las victorias pasadas que el Señor había traído sobre ellos. La tensión aumentaba, pero también la certeza en el corazón de Dios. En ese momento crucial, una profunda revelación estaba por manifestarse.
El plan soberano de Dios para su pueblo no solo les traería protección, sino que los llevaría a un renacer espiritual como nunca antes. Y así, entre la batalla y la adoración, surgió una nueva pregunta en el aire. ¿Cómo se manifestaría el poder del Dios Altísimo ante la amenaza inminente? Las sombras se cernían, y la respuesta estaba teselada en un ámbito de lo sobrenatural que pronto se revelaría. Mientras el viento soplaba suavemente entre los campamentos de Israel, un sentido de urgencia y expectativa llenaba el ambiente. David, consciente de la inminente amenaza filistea y de la importancia del pacto que había recibido de Yahvé, se movía entre su pueblo como un pastor entre sus ovejas. Sabía que no podían enfrentar la guerra que se avecinaba solo con sus fuerzas. Necesitaban la intervención divina. Con voz resonante, David se dirigió a sus hombres, recordando las hazañas pasadas que habían trascendido las capacidades humanas. Hermanos, recordemos cómo el Señor nos libró del yugo de Egipto, y cómo derribó ante nosotros las murallas de Jericó. Él es nuestra fortaleza, y no hay enemigo que pueda prevalecer contra nosotros si estamos alineados con su voluntad. Las palabras que David pronunciaba no solo buscaban infundir valor, sino que también revelaban una verdad eterna. La obediencia y el sacrificio en la adoración podían abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Invocando un espíritu de unidad, organizó una jornada de oración ferviente, un tiempo de humillación ante el Altísimo. El pueblo de Israel se reunió en el altar, donde sus corazones se entrelazaron en un clamor de súplica y reconocimiento de su dependencia de Dios. Yahvé, en tu gran misericordia, escúchanos, oró David, levantando sus manos hacia los cielos. No venimos ante ti con nuestras fuerzas, sino con corazones humildes, ofreciendo nuestras vidas como sacrificio vivo y nuestras primicias como señal de gratitud. Te pedimos que nos protejas y dirijas nuestros pasos en la batalla. Los ancianos de Israel se unieron en la oración unánime, sus voces elevándose como un eco a las alturas celestiales. En aquel clamor colectivo, las dudas comenzaron a desvanecerse, dando paso a una fe renovada que despertaba glorias pasadas y anhelos de un futuro glorioso. En ese momento de profunda intercesión, una nube oscura comenzó a acercarse al campamento. Los filisteos, con sus armaduras brillantes y corazones feroces, se disponían a atacar. Pero entre el pueblo de Dios algo poderoso estaba sucediendo. El Señor está con nosotros, murmuró uno de los ancianos, recordando las promesas de Yahvé a través de los profetas. Ninguna arma forjada prosperará contra su pueblo. Y así, cuando la carga espiritual se intensificó y el ambiente parecía cargado de electricidad, Yahvé, en su soberanía, decidió intervenir. Se escuchó un estruendo en el cielo, un sonido como el de un gran trueno, y sus corazones comenzaron a palpitar con esperanzas renovadas. De repente, un gran temor cayó sobre los filisteos. Compasados por la presencia del Dios de Israel, comenzaron a confundir a sus propios soldados, generando caos en sus filas. Las espadas se levantaron en vano, y el terror se apoderó de ellos, haciéndolos huir en desbandada sobre el campo de batalla. El pueblo de Israel, testigo del poder de su Dios, estalló en júbilo. «Él ha peleado por nosotros», gritaban, mientras se abrazaban y alababan a Yahvé por su gloria manifiesta. La adoración subió como un incienso fragante ante la majestad, y en ese mismo instante David comprendió que el pacto que estaba forjándose no solo era con su nación, sino que también era un testimonio para las naciones. Sin embargo, la victoria traía consigo otro dilema. ¿Cómo podrían mantener este fervor y esta dedicación al pacto en tiempos de paz?
David, sintiendo que la siguiente fase de su misión estaba a punto de revelarse, buscó nuevamente la dirección del Señor. Un pensamiento inquietante floreció en su interior. ¿Qué más quiere Yahvé de nosotros? Sabía que la batalla ya había sido ganada, pero había más en juego. En las próximas semanas, la verdadera revelación de un secreto divino estaba por salir a la luz, un secreto que transformaría no solo la relación de Israel con su Dios, sino también su historia misma. El pueblo debía prepararse, porque un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de abrirse. ¿Cuál sería este secreto sagrado que marcaría el destino de toda una nación? La respuesta estaba cerca, una revelación que resonaría a través de generaciones. El murmullo de la victoria aún resonaba en el aire, mientras el pueblo de Israel se entregaba a un tiempo de celebración. David, con el corazón lleno de gratitud, se retiró momentáneamente hacia las tierras más tranquilas a la orilla del campamento, buscando la voz de Yahvé en la calma que seguía a la tormenta. Allí, sentado bajo la sombra de un olivo, la luz del atardecer reflejaba dorados resplandores en su rostro, y la paz envolvía su espíritu. Sin embargo, la paz no era suficiente para el rey. Un peso en su interior le decía que la victoria era solo el comienzo de algo más grande. En aquel silencio envuelto por la presencia de Dios, meditó en las palabras de Moisés, quien había instruido al pueblo sobre la importancia de recordar las obras del Señor y de honrarlo con lo que tenían. Porque el diezmo de todo lo que brote de la tierra, de todo lo que produzca el árbol, es de Yahvé, es cosa consagrada a Yahvé. Levítico 27:30. ¿Acaso había llegado el momento de establecer prácticas más profundas que reafirmen el pacto entre Dios y su pueblo? Mientras David reflexionaba en su corazón, una visión comenzó a formarse. Escuchó un susurro, ligero como el viento, que lo instaba a llevar al pueblo a comprometerse de nuevo, no solo en la batalla, sino en su vida cotidiana, honrando a Dios con sus vidas. El sentido de un nuevo secreto, algo que transformaría no solamente la economía de la nación, sino que también llevaría a cada israelita a una relación más íntima con su Creador. Convocó a sus oficiales y ancianos de Israel. Hermanos, hemos visto el poder de Yahvé en la batalla, y ahora debemos buscar su guía para nuestro crecimiento. ¿Estamos dispuestos a consagrar nuestros bienes y a dar de todo corazón al Señor? Así como el pan que comemos y el fruto que recogemos son regalos de su mano, así también debemos expresar nuestra gratitud. La alegría estalló entre ellos al comprender que el acto de dar no era una carga, sino una oportunidad de mostrar su obediencia y amor hacia Yahvé. Juntos se comprometieron a ofrecer no solo un tributo de las cosechas, sino sus vidas en un sacrificio vivo. Esto marcaría el comienzo de un tiempo de entrega que traería bendiciones como nunca antes se habían visto en Israel. No obstante, y a pesar de la continua celebración, una pregunta creciente comenzó a perturbar el corazón de David. ¿Qué más hay en este acto de dar que aún no hemos entendido? ¿Qué revelaciones se esconden tras las enseñanzas sobre el diezmo y la ofrenda? El rey miraba más allá de la inmediatez, sabiendo que el verdadero corazón de la cuestión aún no se había descubierto. Una noche, mientras el fuego centraba su luz en el rostro de sus hombres, el cielo estrellado pareció iluminar otros secretos que habían permanecido ocultos. David sintió que el Espíritu de Dios lo guiaba hacia un nuevo entendimiento. Había algo mayor en juego que la mera obediencia. Había un llamado que resonaría a través de los siglos. «Soñé esta noche», comenzó a decir el rey, su voz suave pero firme,
Y en el sueño, una balanza se presentó ante mí, donde lo material y lo espiritual se sopesaban uno contra el otro. Así como nuestro pueblo necesitaba un pacto, así también el cielo necesita nuestra entrega. La multitud lo escuchaba en silencio reverente. La revelación que David había recibido se gestaba como una tormenta en el corazón de cada hombre y mujer presentes. Yahvé está a punto de revelar 3 secretos sagrados que transformarán nuestras relaciones con Él y traernos bendiciones abundantes. Tal vez, en el acto de ofrecer, descubrirán que lo que entregamos es tan solo una reflexión de lo que hemos recibido. Preparemos nuestros corazones, pues la práctica del diezmo es solo el umbral de un viaje mucho más profundo. El fuego crepitaba en el silencio, y cada alma allí presente se sintió impulsada a buscar lo que Yahvé tenía preparado. Mientras el rey hablaba de la entrega y del pacto, una sombra se cernió sobre el futuro, y el pueblo sabía que no solo se enfrentaban a una nueva responsabilidad, sino que también a un legado divino que cambiaría para siempre el rumbo de Israel. La revelación estaba cerca, y con ella los ecos del propósito eterno de Dios comenzaban a hacerse escuchar entre ellos. En la tranquilidad que había caído sobre el campamento, la expectación se palpaba en el aire. David, sintiendo la presencia de Yahvé como nunca antes, reunió a todos los hombres y mujeres de Israel, quienes, todavía aturdidos por el eco de la victoria, mantenían los corazones abiertos ante la promesa de revelaciones divinas. El rey se empoderó de su divino anhelo y comenzó a hablar con fervor. «Escuchad, pueblo mío», exclamó con voz potente. «Yahvé nos ha conducido con mano poderosa, y ahora, en este tiempo de entrega, Él está listo para desvelar los secretos que cambiarán nuestra relación con Él. 3 verdades que como un bálsamo sanarán y restaurarán nuestros corazones y nuestra nación». El silencio se adueñó del grupo, y todos los ojos estaban fijos en el rey, atentos a lo que estaba por venir. «Primero», continuó David, «deben comprender que el diezmo es un reflejo de nuestra dependencia en Yahvé. El Señor nos instruye: «Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto». En cada ofrenda, no solo estamos dando nuestros bienes, estamos proclamando que todo lo que tenemos proviene de Él y que nuestra confianza descansa en su provisión. ¿No es Él quien alimenta a los pájaros del aire? ¿Qué somos nosotros, sino más que ellos en su inmenso amor? La multitud murmuró en concordancia, sintiendo el ardor de sus palabras traspasar sus corazones. La idea de depender de Yahvé resonaba como un eco claro en sus almas. En segundo lugar, prosiguió David, el don no se trata únicamente de nuestra ofrenda material, sino del estado de nuestro corazón. En el sacrificio de Caín y Abel, el Señor consideró el corazón de Abel, quien dio lo mejor de sí. Así, en nuestras ofrendas debemos dar no solo de lo que nos sobra, sino lo mejor de nosotros, nuestros talentos, nuestras acciones y nuestros deseos. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Mientras hablaba, el rey podía ver cómo las chispas de entendimiento iluminaban los rostros de su pueblo. Sus corazones comenzaban a latir al unísono con las verdades que estaba revelando. Finalmente, dijo David, el diezmo es una invitación a un pacto renovado con nuestro Dios. En cada acto de dar, respondemos a su amor y respuesta a su llamado. El que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. Esta no es solo una orden, sino una promesa de bendición, de cosecha que desbordará.
Al dar, nos alineamos con el propósito de Dios y también damos espacio para que su gracia fluya libremente en nuestras vidas. El fuego del campamento crepitaba intensamente, iluminando las miradas cautivadas de los presentes, que sentían que sus corazones eran tocados por una autoridad y un amor que provenían del cielo. La atmósfera estaba cargada de una energía divina y la reverencia ante la grandeza del Señor envolvía a cada uno. Pero, amados míos, concluyó David, su voz ahora más suave, lo que más me inquieta es que, aunque hemos recibido esta revelación, hay un secreto aún no revelado, un cuarto secreto que tiene la capacidad de transformar nuestras identidades. Y es este: si respondemos con fe a lo que el Señor nos ha impartido, Él mismo los mostrará el propósito de cada entrega. Una sombra de misterio se cernió sobre el pueblo. Temor y expectativa resonaron en su interior, pues comprendieron que lo que se les había ofrecido era más profundo de lo que habían imaginado. El rey David, entre el fuego y la gloria de la revelación, sabía que un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno donde la obediencia a Dios se apuntaba hacia un despertar. Mientras la noche avanzaba, el estrellado cielo parecía invitarles a un viaje hacia lo desconocido. Sin embargo, en el corazón de cada uno de ellos, una verdad palpitaba. El pacto hecho por Yahvé iba más allá del sacrificio. La entrega exigida se revelaba como el camino hacia el propósito divino. Ahora, preparen sus corazones, afirmó David, sintiendo una convicción en su ser, pues lo que viene nos revelará el asombroso plan soberano de nuestro Dios, un plan que comenzará a gestarse a partir de nuestras ofrendas y que resonará en el tiempo y la eternidad. ¿Estamos listos para seguir la senda del sacrificio? Las palabras del rey dejaron un eco reverberante en la noche, abriendo un horizonte donde lo divino y lo humano se encontraban, un encuentro que dejaría una huella imborrable en la historia de Israel. Un nuevo misterio aguardaba su resolución, y el pueblo sentía que estaba a punto de descubrir algo insólito en el alma de su jornada de fe. El tiempo transcurrió bajo la sombra del campamento, y mientras el fuego danzaba, sus llamas parecían reflejar la intensa expectativa que crecía en los corazones de los israelitas. David, con el peso de la divina revelación aún palpitando en su ser, se sentó nuevamente en su trono improvisado, sus manos entrelazadas y sus ojos alzados al cielo. Su espíritu estaba en llamas, ansioso por compartir lo que había escudriñado en la profundidad de su relación con Yahvé. Pueblo de Israel, comenzó nuevamente, su voz resonando con una autoridad que solo podría venir de lo alto. La noche es un manto que cubre nuestras inseguridades y temores. Sin embargo, en gloria resplandeciente se desvelará el propósito de aquel cuarto secreto que he mencionado. Yahvé tiene planes que sobrepasan nuestra comprensión. Allí donde creemos que el fin se acerca, Él despliega su misericordia para reanudar y revitalizar. El viento susurró entre las almas, y en ese instante algo profundo y sagrado se sentía en la atmósfera, como si el mismo cielo estuviera atento a cada palabra que fluyera de los labios del Rey. Escuchadme bien, no será suficiente con simplemente dar, debemos buscar con un corazón genuino lo que verdaderamente significa ofrendar ante nuestro Dios. Cada diezmo que entreguemos podría ser la clave que abre la puerta a bendiciones que nunca hemos imaginado. ¿No dijo Yahvé, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis? Mateo 21:22. Así, en cada acto de entrega, también sembramos semillas que darán fruto en su tiempo. Los hombres y mujeres presentes se miraron entre sí, comprendiendo que estaban ante la posibilidad de impactar no solo su presente, sino también su futuro y el de sus generaciones. El peso de la decisión los envolvía, y la conexión entre el cielo y la tierra parecía reafirmarse en cada latido de sus corazones.
Pero hay más, continuó David, sintiendo que la intensidad del momento debía ser alimentada. Yahvé nos llama a recordar que, en nuestra entrega espiritual, también debe haber servicio a nuestros prójimos. Quien ofrece a Dios de su abundancia, pero relega a su hermano al olvido, no ha cumplido con la ley del amor. El que tiene 2 túnicas, dé a quien no tiene. Lucas 3:11. En el momento en que nuestras manos se abren para dar, producimos un eco resonante de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, el sacrificio perfecto. En un clamor de aliento, la multitud vio cómo la entrega se entrelazaba con el amor. Esos momentos de comprensión eran flores divinas que germinaban en la extensión de su fe. Finalmente, exclamó David, el verdadero camino de la ofrenda es aquel que da rienda suelta a la unidad en el cuerpo de los fieles. En cada donativo estamos creando lazos que nos unen, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si, al dar, levantamos un puente entre nosotros, entonces cuán poderosa será la respuesta de Yahvé al pacto que celebramos. La noche comenzaba a cobrar vida con luces intermitentes de las estrellas, y el pueblo sentía que su conexión con Dios estaba emergiendo de la noche como un amanecer. Hubo un murmullo entre ellos, la esperanza brotaba como agua fresca en una tierra árida. Pero David, aún absorto en la conexión divina, sintió un nuevo impulso en su interior. «Y aquí está», anunció con fervor, «el misterio». Lo que hemos de descubrir es que a medida que damos con corazones sinceros y vidas entregadas, vivimos la preparación de un milagro. Porque el Señor, en su sabiduría, está por desatar un fervor de generosidad en cada uno de nosotros que transformará no solo nuestro corazón, sino nuestra nación. La pregunta que queda en el aire es, ¿veremos lo que Yahvé tiene reservado para quienes, a pesar de lo que parecen obstáculos, creen en su promesa? El eco de sus palabras quedó suspendido en la atmósfera, un llamado que resonó profundamente. En ese momento particular, estuvieron listos para recibir la nueva revelación que traería, con ella esperanza, propósito y un nuevo pacto sagrado entre ellos y su Dios. Un nuevo amanecer se preparaba, trayendo la certeza de que el camino hacia la bendición estaba a la puerta de ser revelado en toda su plenitud. La atmósfera en el campamento era eléctrica, cargada de una expectación ardiente que rebotaba en los corazones de los que allí se congregaban. David sintió el peso de la revelación aún en su ser, como un fuego que ardía en sus entrañas. Con una mirada firme, se dirigió nuevamente al pueblo, reconociendo que la voz de Dios resonaba a través de cada palabra que estaban a punto de escuchar. «Amados de Yahvé», dijo con voz reverberante, «hemos hablado de la entrega y el sacrificio, pero hay secretos que aún no han sido desvelados, secretos que tienen el poder de transformar no solo nuestra fe, sino la vida misma en nuestra comunidad. El primero de estos secretos reside en la comprensión del diezmo como un acto de adoración que honra a nuestro Dios. Recordemos las palabras del profeta Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Malaquías 3:10. Esto no es un mero acto de obligación, sino una invitación a experimentar la generosidad inagotable de Yahvé. Los rostros de los israelitas se iluminaron al escuchar esto, un entendimiento nuevo brillando en sus miradas. El diezmo se transformaba ante ellos de una carga en un privilegio divino. En segundo lugar, prosiguió el rey, sintiendo la emoción palpitante entre la multitud, el diezmo es un acto de confianza.
Cuando entregamos nuestro primer fruto, demostramos que nuestro corazón descansa en la fidelidad de Dios, que Él proveerá aún en tiempos de escasez. Es así como el pueblo de Israel en el desierto, cuando Yahvé les dijo: «Yo haré llover pan del cielo para vosotros». Éxodo 16:4. Cada día proveía sustento, y así seguía aún en la incertidumbre. Este acto de confianza es lo que nos liga a su promesa nunca quebrantada. Las palabras de David resonaban con el eco de antiguas enseñanzas, y en sus corazones comenzaba a nacer una fe renovada. Y el tercer secreto, oh pueblo bendito, continuó con fervor, es la conexión de nuestra generosidad con la abundancia de Dios. Puede que no logremos entender con certeza cómo Él proveerá, pero cuando lo hacemos con un corazón limpio y dispuesto, activamos las puertas de la abundancia. El que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. La generosidad es un principio divino que trasciende la lógica humana y se manifiesta en 1000 formas, muchas veces inesperadas. Entre la multitud se alzaron murmullos de asombro y reflexión. Cada uno comenzaba a ver el propósito en su propio sacrificio y la riqueza trascendental del don que podrían ofrecer a quien tanto les había dado. Sus corazones, como suelo fértil, estaban listos para florecer en la fe. Y por último, no olvidemos que a través de nuestra ofrenda cultivamos un legado. Pensad en las generaciones venideras, en cómo nuestros actos de obediencia siembran el camino para aquellos que nos siguen. Como dice Salmos, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salmos 92:12. Nuestra vida y lo que dejamos atrás tiene el poder de impactar más allá de nuestras propias vidas. El tiempo parecía detenerse mientras David hablaba, la esencia misma del cielo plasmándose sobre ellos. Las estrellas centelleaban en el firmamento como si los cielos respondieran a la proclamación del rey. Pero en medio de esta revelación, un silencio reverente cayó sobre el campamento, como si el mismo Yahvé contemplara la respuesta de su pueblo. Mi amado pueblo, concluyó David, la pregunta ahora surge: ¿estamos listos para abrir las puertas de nuestro corazón y permitir que fluya la generosidad hacia aquellos que nos rodean? Qué fácil es caer en la complacencia y olvidar el llamado a ser un canal de bendición. Hasta ahora he hablado del diezmo y la entrega, pero el verdadero misterio que aún queda por revelarse es el acto por el cual al dar nos alineamos con el propósito eterno de Dios, orando y buscando su rostro. Mientras las palabras flotaban en el aire, el eco de la promesa divina resonaba. El pueblo sentía que algo sublime estaba por acontecer. Una avalancha de bendiciones aguardaba a aquellos que se atrevían a creer. Y así, el misterio no solo permanecía en el aire, sino que garantizaba que la gloria de Dios se manifestaría en su justo tiempo, dejando la inminente revelación como un viaje sin fin que aún debía ser explorado. En la penumbra de la noche, la luz de las llamas del altar danzaba, arrojando sombras sobre los rostros ansiosos de los israelitas. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo cielo esperara un desenlace. David, sintiendo el peso del momento, levantó su rostro hacia las estrellas, sabiendo que su próximo paso podría sellar el destino de su pueblo. «Escuchadme, pueblo de Yahvé», prosiguió con voz firme. «Hemos explorado la grandeza del sacrificio, el deber del diezmo, pero ahora debemos profundizar en el significado de nuestras ofrendas y cómo se entrelazan con el propósito divino. Hay un clamor en el corazón de Dios que desea ser atendido». Silencio reverente cubrió al campamento.
El eco de las promesas de Dios resonaba en cada uno. El tiempo de la revelación estaba al alcance de sus manos. David se detuvo momentáneamente, dejando que la expectativa floreciera, y luego, con gravedad, se dirigió al pueblo. Este es el cuarto secreto, el cual sostiene el fundamento de nuestra bondad, el poder de la unidad en la comunidad de creyentes. La Escritura dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, mas en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. En nuestra generosidad y entrega mutua, los lazos son fortalecidos y se teje la red que sostiene nuestra fe. Cada ofrenda, cada acción desinteresada, forma un hilo en el tapiz de nuestra historia, un legado que sobrevivirá a las pruebas del tiempo. Mientras David hablaba, un susurro de asombro recorrió la multitud. Las miradas se encontraron, resonando la verdad de que no estaban solos en sus luchas. Había una fortaleza en la unidad que podría llevarlos más allá de las fronteras de la duda, hacia un ciclo de bendiciones. Y he aquí, el quinto secreto que fortalecerá nuestra obra por generaciones, la restauración a través del sacrificio. Lee del libro de Joel, donde se nos recuerda: y os restituiré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Cuando entregamos lo que tenemos, no solo estamos dando, sino que Dios toma nuestras pérdidas y las transforma en ganancias. En el sacrificio hay una promesa de restauración y multiplicación que trasciende lo humano, llevándonos hacia la plenitud del propósito divino en nuestras vidas. Al escuchar esto, los corazones comenzaron a latir más rápido, la esperanza se reavivaba en sus pechos. Se dieron cuenta de que cada acto de fe les permitía levantarse de sus cenizas, como las flores que brotan después de una tormenta. Ahora, mis amados, continuó el rey, el último de los secretos que revelaron los cielos, la forma en que nuestra obediencia desata milagros. Cuando estamos dispuestos a dar, aunque sea poco, Dios lo multiplica. Recordad la ofrenda de los 5 panes y los 2 peces, que fueron suficientes para alimentar a miles. Juan 6:9. De lo poco, Dios puede hacer mucho. Nuestra disposición es lo que activa su intervención poderosa. Sin embargo, mientras David completaba su discurso, una sombra se cernía sobre él, una sombra que no era de la noche, sino de un temor que empezaba a emerger entre el pueblo. Se murmuraban inquietudes sobre la escasez, las amenazas de naciones vecinas y la presión de sobrevivir. La fe comenzaba a tambalear bajo el peso de esas preocupaciones. «Estamos frente a una encrucijada», instó David, mirando profundamente en los ojos de cada hombre y mujer. ¿Seremos valientes para aferrarnos a estas verdades a pesar de las adversidades? ¿Creeremos en el Dios que reemplaza la escasez por abundancia? Ya es tiempo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos habla hoy, y el destino de Israel está atado a nuestra respuesta. Que cada uno abra su corazón y su mano, pues el tiempo de cosecha se aproxima. Pero recordad, aún quedan misterios por descubrir. La noche quedó impregnada con una inquietante expectativa. La gente, con sus almas ardientes por la fe, empezó a murmurar unas entre otras sobre el sacrificio necesario para activar tales promesas. Mientras David sabía que nuevos encuentros con la gloria de Dios estaban por llegar. El futuro se dibujaba en el horizonte como un lienzo en blanco, esperando ser llenado por la obra soberana del Creador. Pero, ¿qué más podía traer consigo el seguimiento del camino de fidelidad?
qué nuevas pruebas y victorias aguardaban en el plan divino que lentamente, de manera irrefutable, comenzaba a revelarse. Mientras la noche avanzaba, un viento suave soplaba a través del campamento, llevando consigo murmullos de esperanza y ansias de transformación. David sintió una nueva unción sobre su vida, la llamada divina resonando con mayor intensidad en su ser. Los ancianos del pueblo comenzaron a congregarse, buscando consejo y enseñanzas adicionales para enfrentar las inquietantes sombras que amenazaban su fe. «Venid, escuchad», dijo David, alzando su voz para que todos pudieran oírlo. «He sentido en mi corazón que hay más principios que deben ser revelados, que deben ser comprendidos en el alma de nuestra comunidad. Dios está entre nosotros, y su palabra es un faro en la oscuridad». Los israelitas, con rostros iluminados por las antorchas, se acercaron en un círculo apretado, ávidos de la sabiduría que provenía del rey. David sintió la urgencia en su espíritu. El pueblo estaba al borde de un gran despertar. «Examinemos el sexto secreto», continuó, «la paz que proviene de dar». Proclamó el salmista, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Cuando ofrendamos y entregamos lo que amamos, traemos nuestra carga al altar de Dios. Y en ese acto encontramos una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, pues el temor se enfila a los pies de nuestra generosidad. Siguió hablando, y los rostros entre el pueblo reflejaban un creciente entendimiento. Algunos comenzaron a recordar las veces en que al dar al Señor algo en sus corazones había cambiado. Las preocupaciones se disipaban como la niebla de la mañana. «Venid a la luz», instó con fervor David. «El séptimo secreto es la fe que se refleja en nuestra siembra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará». Gálatas 6:7. Lo que sembramos en los campos del cielo dará su fruto en el tiempo designado. Nuestra fe, manifestada a través de nuestras ofrendas y actos de amor, es lo que trae la cosecha de bendiciones. Lo invisible se hace visible cuando confiamos en su promesa. Mientras las palabras resonaban, la atmósfera se llenaba de una presencia reverente. Individuos en la multitud empezaron a murmurar, sus corazones alineándose con la verdad divina. Sentían como si un manto de claridad y dirección cayera sobre ellos, llevándolos a un nuevo nivel de compromiso con Yahvé. «No debemos olvidar también», continuó David, su voz elevándose en fervor, mientras el eco de sus palabras se instalaba en lo profundo de sus almas, «el octavo secreto del modo en que nuestras ofrendas nos unen en la adoración. El sacrificio de alabanza es el que honra a Dios». Salmo 50:23. Es el sacrificio que se da por amor y devoción, en cada melodía de alabanza, en cada acción de gracias. Cuando somos un pueblo generoso en nuestras ofrendas, hacemos que la adoración se convierta en un poderoso testimonio de su grandeza. A medida que pronunciaba estas verdades, se percibía un cambio en el ambiente. La fe de los israelitas se reavivaba y la oscuridad que había amenazado con sumergir sus corazones comenzaba a disiparse. David reconoció que un tiempo de preparación se acercaba y con ello una prueba que destataría los designios divinos. «Mis amados», finalizó David, «un momento crucial está por llegar. La nación es desafiada a prepararse para el verdadero sacrificio que deberá hacerse. Aquellos que elijan dar no solo desde sus bienes, sino desde su ser, serán los que verán la mano de Dios sobre ellos, abriendo caminos donde no hay».
Como si en respuesta a sus palabras un trueno resonó distante, como un toque de advertencia del cielo. La multitud sintió un escalofrío que cruzó sus espinas dorsales. «Mas no temáis», exclamó David con autoridad. «El Dios que invoquemos es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Su plan soberano no puede ser frustrado. Sin embargo, sus corazones deben estar listos para recibir lo que está por venir. Que sus vidas se conviertan en ofrendas vivas». Y así, la expectativa llenó el aire, y un aliento divino pareció envolver al pueblo. A medida que se dispersaron en la noche, una pregunta flotaba en sus corazones. ¿Qué vendrá a continuación en esta andanza de fe? El camino hacia la victoria parecía más claro, pero una sombra de misterio aún se cernía sobre el futuro. Un futuro que Dios, en su soberanía, estaba a punto de revelar. A medida que las estrellas brillaban por arriba, David se retiró a un lugar apartado, buscando la dirección divina una vez más. La atmósfera cargada de expectación parecía impregnada de la presencia del Altísimo, un recordatorio de que cada momento era significativo en el camino que Elohim había trazado para su pueblo. En su soledad oró fervientemente, buscando no solo respuestas, sino también el ardor para liderar a Israel hacia lo que estaba por venir. Fue entonces que sintió en su espíritu la urgencia de compartir un mensaje que resonaría no solo en su tiempo, sino que también trascendería generaciones. Yahvé, clamó, revela el siguiente paso en este camino. Usa mis palabras para unir a tu pueblo, para fortalecer su fe y para guiarlos hacia el sacrificio que traerá un nuevo amanecer. Al regresar a los hombres y mujeres de Israel, la anticipación perceptible en el aire era un testimonio de que el pueblo deseaba comprender más del propósito divino. Con voz firme, David se dirigió a ellos. Amados de Yahvé, el tiempo no solo ha llegado para sembrar con generosidad, sino también para preparar nuestros corazones para lo que el Rey de Reyes tiene reservado. Hay una revelación que está por manifestarse, una guía que elevará nuestras oraciones y ofrendas hacia su trono. El pueblo se arremolinó a su alrededor, los ojos fijos en su rey, dispuestos a escuchar. Con la solemnidad de un mensajero divino, David prosiguió. Hemos hablado de cómo el diezmo y la ofrenda son gestos de adoración, pero esta santidad del sacrificio no es un acto aislado. Deberíamos recordar lo que nos enseña la Escritura. Así que, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Mateo 5, 23-24. Las palabras de David resonaron en los corazones de los presentes, profundas y desafiantes. La reconciliación en la comunidad se presentaba como un hito vital, el paso esencial que aseguraría la aceptación de sus ofrendas ante Dios. La unidad, pensó David, es la clave para desbloquear las bendiciones que Dios tenía destinadas para su pueblo. Mientras los murmullos de asentimiento se alzaban entre la gente, el rey percibía cómo la expectativa crecía. «Este es el 9º secreto», anunció con renovado fervor. También debemos ser un pueblo que edifica en amor y unidad, que se presta paz y comprensión. La entrega a la voluntad de Dios se empieza en el corazón, cuando se entrelazan con el de nuestro prójimo. Que nuestras ofrendas fluyan de corazones reconciliados. Esto es lo que verá el Señor.
Lo que siguió fue un momento donde la atmósfera se tornó sagrada. Los aldeanos comenzaron a compartir confesiones y a buscar el perdón unos con otros. Las lágrimas de arrepentimiento y las risas de reconciliación se entrelazaron, creando un ambiente donde la paz de Dios comenzó a manifestarse. Mientras el eco del clamor por reconciliación resonaba en el campamento, David sintió una nueva revelación formarse en su espíritu. ¿Cómo podría ser que Israel se mantuviera en camino hacia el propósito divino? Las preguntas se atesoraron en su corazón, conocido solo por el Altísimo. Con fervor se acercó de nuevo a su pueblo. Una vez más, oigan mi voz, proclamó David. Ya hemos hecho sacrificios y hemos buscado el camino de la unidad. Sin embargo, hay un llamado perdurable que no podemos ignorar: el poder de la adoración. Mientras nuestros corazones están abiertos, nuestra alabanza se convierte en un canto de guerra contra la oscuridad que busca devorarnos. Oh, cómo debemos alzarnos en confianza ante el trono de gracia. La multitud estalló en un grito de alabanza, un sentimiento común de expectativa por la victoria que se sentía tangible. La comprensión de que la adoración se desata en la revelación de las profundidades de Dios había marcado un nuevo hito en su fe. Pero recuerden esto, continuó David. No solo se trata de nosotros en lo individual, sino de aprender a adorar colectivamente. El Salmo nos recuerda: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Nuestras voces deben unirse en armonía, y es a través de esta adoración unida que descubriremos la grandeza de nuestro Dios. Así, el pueblo se unió en un canto frenético, inyectando fervor en cada nota, cada palabra, con la adición del reconocimiento de que lo que se entregaba iba más allá de lo material. Era un tributo a la magnificencia de Yahvé. Sin embargo, de nuevo surgió una inquietud en el corazón de David. ¿Qué más estaba por venir? Sabía que la revelación de un plan divino aún aguardaba su tiempo. Mientras la música se desvanecía, el cielo parecía abrirse en un despliegue de luz estelar. La gloria de Dios no solo iba a habitar en sus corazones, sino que empezaba a edificar las estructuras que transformarían el futuro de multitud de generaciones. La pregunta entonces insistía en surgir: ¿cuál sería este último secreto que ataría todo en el camino de la redención?